Hola, yo voy a hablar sobre los 12 días que estuve secuestrada. Estuve secuestrada 12 días y eso cambió mi vida por completo. Me duele ver que en el país en el que vivimos, el secuestro se ha vuelto un tema tan común, tan normalizado, que la gente dejó de verlo como lo que es, una experiencia horrible y traumática. Pasó a ser un número, una cifra más. He platicado con muchas personas y he contado 1000 veces mi historia, pero hay una nula empatía. Cuando hablo sobre mi secuestro, de repente me sueltan preguntas en un tono tan natural, tan insensible, como si me estuvieran preguntando qué hice el fin de semana o sobre una anécdota más de mi vida. No entienden el grado de intimidad y de dolor que conlleva contestar estas preguntas. Platicar con alguien que vivió lo mismo que tú sirve muchísimo. Ahí sí hay una empatía. Sirve como una terapia para los dos y ayuda a desahogarse y te hace sentir un poco más acompañado, porque en este proceso pesa mucho el sentirte solo. Nunca me pasó por la cabeza que me estaban secuestrando. Yo vi a mis secuestradores días antes de que me levantaran. Estaba en un semáforo caminando a mi casa y después de la escuela. De repente se paró a mi lado un coche pues lleno de nacos, gritándome vulgaridades y pues también riéndose. Me acuerdo que ese día me amargaron por completo el día, porque eran 5 güeyes que se estaban burlando de mí. Después me cayó el 20 y pensé, de seguro se estaban riendo porque sabían todo lo que me esperaba. Estos tipos, ellos venían siguiéndome desde hacía tiempo. Sabía cuáles eran mis horarios, cuál era mi ruta. A lo mejor ese fue mi error. Preferí irme por el camino corto y sin tráfico, el más solo, a solaparme el tráfico y la ruta más concurrida. Ya sabía yo que era peligroso. Unos años antes secuestraron a mi abuelo y él hacía lo mismo que yo. Prefería irse por lugares solos y usaba siempre las mismas rutas, pero poco a poco fui olvidándome del tema y pensaba, eso le pasa a los demás, no a mí. Por eso me descuidé y la verdad me confié. Mi mejor amigo y yo siempre estábamos juntos. Diario pasaba por él y pues nos íbamos en mi carro a la escuela. Al principio él era el objetivo, porque los secuestradores cometieron un error. Pensaban que Robbie, mi amigo, era hijo del dueño de Alpura. Y cuando nos vieron juntos dijeron, pues hay que hacer el paquete completo, pues nos llevamos a los dos. Íbamos en la tercera sección de Chapultepec cuando se nos cerró una minivan. Y frené en seco. Y vimos cómo se bajaron unos güeyes con gabardinas, pasamontañas y diferentes tipos de armas. Uno salió con un hacha, otro con una metralleta, uno más con una pistola y así salieron como 4. Nos echamos de reversa, pero ya había un coche tapándonos el paso, no podíamos escapar. Llegaron 2 de ellos y sacaron a Robbie del coche y lo aventaron por ahí. Mientras, otro tipo se metió y me aventó el asiento de atrás. Me cubrió con una chamarra y comenzó a insultarme y a gritarme. ¿Dónde está el chip del coche? Le dije que no tenía chip, pero no me creía. Entonces comenzó a golpearme hasta que después de un rato lo convencí de que neta no tenía chip la camioneta. Arrancó el coche y en el camino me fue
haciendo preguntas, insultándome y amenazándome. Todo con fin de distraerme y desorientarme un poco. El trayecto fue muy corto, a lo 10 o 15 minutos. Y también nos llevaron a un lugar en el aeropuerto, por el aeropuerto. Era un salón de fiestas. No salió lo que estaba pasando. En un principio me dijeron que solo iban por el coche, pero no le vi mucho sentido por qué me llevaron con ellos. Además, no sabía nada de Robbie, estaba muy confundida. Lo que pasó, lo que nunca me pasó por la cabeza era de que me estaban secuestrando. Entramos a un garage y pude sentir la oscuridad del lugar. Lo recuerdo, era un lugar muy frío y amplio. Me bajaron del coche y me vendaron los ojos. De allí en adelante estuve a ciegas por 12 días. Alcancé a escuchar que se estaban peleando. Pensaba que la bronca era entre ellos y eso me puso bastante nerviosa. Después supe que se peleaban con Robbie. Nos desvistieron para comprobar que no tuviéramos un chip. Eso fue duro. Como mujer me sentí muy expuesta y vulnerable. Estaba desnuda y rodeada de hombres desconocidos, con los ojos vendados, y estaba golpeada. No sabía lo que me esperaba. Me dijeron, no te vamos a hacer nada. Quítate la ropa y métete a la tina, que era una especie de cubetita con agua. No sé qué efecto haga eso sobre el supuesto chip, pero bueno, me quitaron todos los aretes, un piercing que tenía en la lengua y mis lentes. Todo fue bastante violento. Creo que desde el principio querían dejar claro que tenían el control. Me dieron de vuelta mi ropa y empezaron a hacerme una serie de preguntas mientras ellos me golpeaban muy fuerte. Me aventaron contra la pared y sentí como si hubiera roto la nariz. Creo que solo se abrió la piel. Ese día, en la noche, me echaron un polvito mágico que calmó el dolor y sirvió para que no se infectara la herida. Me acuerdo que entró un tipo y yo no llevaba la venda. No la tenía en los ojos, solo tenía encima la chamarra y él comenzó a gritarme. No trae puesta la venda. Le dije que no lo iba a ver, que prometía cerrar los ojos bastante fuertes para no verlo. Después nos ofrecieron algo de cenar. Pedí una coca, nada más. La verdad, yo no tenía hambre, pero me insistieron. Me dijeron, vas a estar aquí un buen rato. Yo que tú pedí algo de comer. Eso fue un golpe y pensé, madres, esto no solo es una pesadilla de una noche, va a ser para largo. Los días que estuve en cautiverio, la verdad fueron una pesadilla, especialmente para mí. Hubo mucho abuso sexual y golpes, humillaciones. Una noche recuerdo que llegó el jefe de la banda. Estaba pedo, drogado y quién sabe qué más. Empezó a agarrarnos a trancazos. Robbie me platicó que este güey se paró encima de él. Tenía su pie en la cabeza de mi amigo, y con el otro lo pateaba. A mí me agarró igual, hasta que llegó el cuidador de guardia y dijo, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa, güey? Y se empezaron a pelear entre ellos. Ellos decidieron que nos iban a mover del lugar, en lo que se calmaban un poco las cosas. Ellos nos metieron en una jaula. Ellos nos metieron en la cajuela
de un coche, pero resulta que les perdieron las llaves y nos dejaron ahí encerrados. Robbie y yo estábamos muy asustados. Solo nos agarramos de las manos y esperamos a que todo pasara. Fue horrible. Yo estaba hiperventilando por el espacio tan reducido que me encontraba, toda madreada por los golpes y temblando del miedo, escuchando la pelea de afuera. Pensé que me iba a morir ahí. Al final, lograron llevarse al cuate ese y encontraron las llaves. Y nos sacaron. Ya no nos cambiaron de lugar. Estas situaciones eran tan recurrentes. También eran comunes las amenazas y las humillaciones que nos hacían. Había un tipo que llegaba y nos ponía la pistola en la espalda y decía, si te portas mal, te disparo aquí o aquí. Y nos metía la pistola en la boca. Todo esto nada más por joder. Era curioso que este mismo tipo, cuando yo me ponía a llorar, me abrazaba y me decía, no pasa nada, ya falta poco, tranquila. Me dio un poco de síndrome de Estocolmo con este güey porque pues cuando lo agarraron me pidieron identificar a las voces, donde dudé bastante en señalarlo a él. Ya después no lo podía creer, no entendía cómo podía tener tanta empatía con un animal como él. Al final hice lo correcto y ahora todos ellos están en la cárcel, pero aún así lo dudé bastante. Había otro que era más agresivo. Era un chavito. Cuando los agarraron, lo vi, pensé, no mames, qué bueno que no les vi la cara durante mi secuestro, porque hubiera estado el doble de espantada. Tenía unas acciones muy fuertes. A la fecha me acuerdo de él y siento muchísimo miedo. Otro día nos sentaron y dijeron, vamos a hacerles unas preguntas y pobre de ustedes si los escachamos mintiendo. En ese momento me emocioné y pensé que las negociaciones estaban avanzando, que era la prueba de vida. Pero estos tipos sacaron la revista Chilango y nos hicieron un test de ¿qué tan naco eres? Todo lo hacían por chingar, solo se burlaban de nosotros. Y en otra ocasión, el jefe de la banda se puso a platicar con nosotros. Él era diferente a los demás. Era un poquito más pensante y pues se podía platicar de cosas más profundas con él. Robbie estaba emocionadísimo. Pensó que era un break en la rutina y se puso pues a platicar mil cosas y hacerle un montón de preguntas. Y mientras Robbie platicaba con él, a mí me estaban jodiendo. Como dije, el abuso sexual fue una constante en todo esto, pero pues bueno, en esa situación no podía hacer yo nada. Yo flojita y cooperando como ellos mencionaban, porque si intentaba defenderme, ellos me matarían. A lo mejor Robbie pensó que me hacía un favor platicando con él, que lo estaba distrayendo y pues no lo culpo. Tenía los ojos vendados y no podía ver qué me estaban haciendo, mientras él se desahogaba platicando. El día más perro fue cuando llegaron todos enojados. Y la verdad, quién sabe por qué. Empezaron a violarme uno tras otro. Eso fue espantoso. Yo quería vomitar. Me dijeron, tu mamá no ha soltado nada y nosotros estamos aquí manteniéndote, así que tú no vas a hacer que a pagar con otras cosas.
Y al día siguiente, cuando llegó el jefe de la banda, le dije, tú me dijiste que si cooperaba y me portaba bien, no me iban a hacer nada. No estás cumpliendo tus palabras. Él me dijo, te juro, por la vida de mis hijos, que no te vuelvo a poner un dedo encima, ni yo, ni a nadie más. 2 días después, em, cuando Robbie estaba plática y plática con él y le pregunté que qué onda, que dónde había quedado su promesa, a lo que me respondió, yo no te estoy haciendo nada a ti, tú eres la que me lo está haciendo a mí. Ay, no puede ser. Ay, pinche gente mierda. Todos tenían un estilo propio de chingar. Por ejemplo, el más chavito llegaba y te hacía una pregunta y cuando le contestabas te pegaba. Yo por instinto me sobaba o trataba de esquivar el golpe, pero él me quitaba la mano y me volvía a pegar en el mismo lugar. Después de 4 o 5 golpes me quedaba un moretón muy grande. De todas las marcas y los moretones me di cuenta hasta que llegué a mi casa, que yo estaba toda madreada. Cuando secuestraron a mi abuelo, yo tenía 13 años y me dejaron escuchar todo. Yo oí las grabaciones entre pues los secuestradores y los negociadores, por ejemplo, y también estuve presente cuando mi abuelo regresó del secuestro. Es que mi abuelo era como mi papá y mi mamá me dejó estar muy presente en todo el proceso. En ese momento no lo entendía, pero si no fuera por eso yo no hubiera sabido cómo manejar mi situación. Y eso me sacó viva de ahí y estoy bastante segura de eso. Ayudaba a las negociaciones desde adentro, ayudaba a mi mamá, a Robbie y a mí. Sabía que pues mi mamá tenía todo un equipo de personas afuera que estaban apoyándola y no me asustaba lo que me decían estos güeyes. Si tu mamá le habla a la policía, te vas a morir. Porque de antemano sabía que ella iba a tener un comité central y pues también a la PGR ahí metidos, que le iban a ayudar a negociar. Sabía que esto no se iba a terminar rápido. Mínimo iba a durar 1 o 2 semanas, porque si mi mamá soltaba el dinero, al otro día iban a pedir el doble. ¿Me explico? Así que me resigné un poco y me puse un límite. Si mi abuelo aguantó 17 días, yo iba a aguantar 17 días también. Me prometí a portarme bien y aguantar ese infierno, al menos por esos días. Al mismo tiempo, les hacía pues la llorona con lo que le pedían a mi mamá. Les decía que ya no tenía dinero, que era madre soltera de 3 hijos, que todos teníamos beca en la escuela, la casa era herencia de mi abuelo, en fin, pues no teníamos lana. Y todo era verdad, nada más que yo lo exageraba bastante. Mi caso pues fue particular porque nos secuestraron a mí y a mi amigo juntos y desde un principio nos dijeron que pues las negociaciones iban a ser separadas. Así que cada quien tenía que hacer su lucha individual, porque el que pagara primero se iba y el que se quedara pues valía madre. Al final de cuentas, no pasó así, porque al cuarto o quinto día el secuestrador pues no logró hacer clic con el papá de Robbie y lo mandó a volar. Le dijo, ya no voy a hablar contigo, voy a dirigirme a Patricia y con ella voy a mantenerte el contacto. Punto. Así que mi mamá tuvo que negociar por los dos.
De todo esto, pues me enteré después, porque cuando estuve secuestrada pensé que se manejaba individual y eso me aterraba. Pensaba, puta, si se llevan a Robbie, me muero. Si me dejan sola, me mato. En el cuarto donde pues nos tenían había un estéreo prendido todo el día. Por eso sabíamos la hora. La escuchábamos en la radio. No me acuerdo exactamente de la estación. A lo mejor era 95.3 FM. Porque pasaban muchas canciones de amor y bueno, dependía también de quién estaba a cargo. Porque recuerdo escuchar mucho la de Mesa que más aplauda. Esa canción me traumó. Si la escucho ahorita, me pongo muy mal. Porque cuando estaban pedos, estos cabrones nos ponían a bailar con ellos. Imagínate, bailábamos con los ojos vendados y muertos de miedo. Éramos prácticamente sus títeres. También me acuerdo que ponían mucho la de Miedo de Pepe Aguilar. Y si escuchas la letra, puta, es lo último que quieres oír. Todo el tiempo manejaron mucho la humillación y fue un completo infierno. Nos tenían pues con la radio prendido todo el tiempo y con los ojos vendados. Y a las 8 de la noche más o menos, cuando todos se iban y se quedaban pues nada más que el que estaba de guardia, nos ponían esposas y nos amarraban los pies. Y aunque había una litera, Robbie dormía en el suelo y a mí me bajaron un colchón porque de puro churro ese día tenía una faja en el coche y les dije que era porque sufría problemas de espalda y por eso me dieron el colchón. La complicidad que teníamos, pues Robbie y yo, nos ayudó a salir adelante. Y eso es lo que no nos dejan hablar. No nos dejaban hablar de eso. Teníamos prohibido comunicarnos entre nosotros. Si lo hacíamos, pues nos madreaban. Fue hasta una semana después que pues nos atrevimos a decirnos buenas noches. Y eso fue una luz en nuestras vidas. Escuchar nuestras voces nos dio fuerzas para salir adelante. Al grado que en mi sentir puse esas dos palabras. Significaron mucho en un momento tan vulnerable. Nos tenían en un salón de fiestas donde había varios cuartitos y en uno de esos estaban los cuidadores. Y siempre había 2 o 3 güeyes echando chela o viendo partidos de fútbol. Nosotros estábamos en un cuarto al lado. No nos permitían movernos siempre. Estábamos sentados en el piso y con los ojos vendados. Eso a la larga pues está cañón. Te friega muchísimo la vista y los músculos. Entraban de repente a limpiar o a darnos de comer, pero pues siempre con la intención de jodernos. Nos daban de comer nada más como 2 veces al día. A veces nos hacían preguntas como ¿comes chile? Y si les decíamos que no, nos ponían extra de picante. O sea, siempre buscaban la manera de pues de jodernos con algo. Sufrí mucho por el tema del baño. No hice del baño en esos 12 días. Solo hacía pipí y me daba muchísima pena pensar en ir al baño en frente de otras personas. Además, me hacía sentir en una situación tan vulnerable y mejor me aguanté. A pesar de que empecé a encontrar, a pesar de todo,
empecé a encontrar formas de comunicarme con mi familia, de hacerles saber que estaba viva. Por ejemplo, les insistía mucho a los secuestradores de que me dieran Fruit Loops y ellos le mentaban la madre a mi mamá por los chingados Fruit Loops. Ellos me dejaban comer eso en la casa y fue una especie de clave entre nosotras. Mi familia también sufrió mucho. Le he preguntado a mi mamá acerca de estos días, pero no me quiere decir nada, ni siquiera cuando pagó por mí, cuánto pagó por mí. No quiere monetizarme, no quiere hacerme sentir como un objeto que podía comprar. Pero así fue, de repente esos 12 días terribles que viví tenían una cifra. Estos güeyes le ponían precio a tu vida. A lo largo del secuestro también hicieron varias pruebas de vida. Ahora solo puedo recordar la última. Me preguntaron qué canción le tocaba a mi mamá en el arpa. Después de eso dejé de tocar el arpa, porque me recordaba el secuestro, y la verdad, qué coraje. Me robaron muchas cosas de mi vida que realmente amaba. El día que nos iban a soltar, nos dieron a escoger entre jochos y hamburguesas para celebrar. Yo escogí un jocho y Robbie hamburguesa. Después nos quitaron la venda y nos hicieron caminar alrededor del cuarto, como para despertar los músculos. Obvio, como con una chamarra encima, pues tapándonos, para que no los viéramos. Nos pusimos a estirar los músculos y poco a poco nos fuimos acostumbrando a la luz. Pero pasó algo. Estos cuates citaron a la persona que entregó el dinero fuera del antro, el Club del Sur, un viernes en la noche. Obviamente estaba lleno de patrullas. Era un antro en viernes por la noche. Además, los estúpidos decidieron fumarse un porro en lo que llegaba este cuate, el que iba a entregar el dinero, y los paró la policía. Creo que hasta se llevaron un par por estar fumando mota pues en la vía pública. Entonces le marcaron a mi mamá y dijeron: hija de la chingada, nos mandaste a la policía, no vas a volver a ver a tus hijos. Y le colgaron. Llegaron con nosotros, pues curiosos y furiosos, y nos dijeron: tu mamá la cagó, la habló a la policía, así que ve pensando qué dedo quieres que te cortemos. Y salieron. Después entre ellos se calmaron y volvieron a entrar pidiéndonos perdón. Nos dijeron que esa noche no nos íbamos a ir, que pues a lo mejor lo intentáramos mañana. Y nos pusieron las vendas de nuevo y a dormir. Al siguiente día, como en la madrugada, volvieron a hacer el intento y esta vez sí pudieron cobrar el rescate. Cuando ya tenían el dinero, pues le hablaron a mi mamá y le dijeron: por cuestiones de logística, vamos a soltarlos hasta la noche. Ese fue el último día, pues largo de nuestras vidas. Nosotros no teníamos tanta información, pero ya sospechábamos que estábamos por salir. Y en efecto, en la noche nos metieron en la cajuela de una camioneta y pues nos aventaron abajo de un puente peatonal por patriotismo, donde está el puente de la Morena. Ahí nos sentaron en la banqueta y nos dijeron que contáramos hasta el 100, que estaban observando desde lejos y que nos tenían apuntando con un arma. Cualquier pendejada que hiciéramos, pues ellos nos disparaban. Nos dieron también una tarjeta de teléfono para que le habláramos a nuestros papás. Esa cuenta regresiva fue interminable. No sabíamos si estos güeyes jugaban con nosotros o si nos decían la verdad. Sentíamos que en cualquier momento nos iban a dar un balazo.
fueron momentos de mucho estrés y mucho miedo. Cuando terminamos de contar, abrimos los ojos y nos dimos cuenta de que estábamos en una avenida muy grande. Teníamos que cruzarla para llegar a una gasolinería y de ahí hablarles a nuestros papás. Eso fue dificilísimo porque era una avenida de 4 carriles, era una vía muy rápida y nosotros teníamos que calcular cuándo cruzar para que no nos atropellaran. Además, estábamos jodidos de los ojos, con los músculos adormecidos y bastante desorientados. La verdad fue una odisea. Y como pudimos, pues llegamos hasta la gasolinería. En eso se nos acercó un coche para preguntarnos si estábamos bien, pero como no sabíamos si ellos eran los secuestradores o no, pues mejor dijimos que sí y pues nos echamos a correr a un Tox que vimos. Hablamos a mi casa y no estaba mi mamá, contestó mi tía y le pasó el recado de dónde estábamos. Todavía pasamos al baño y nos pedimos un té que pues la verdad ni nos tomamos. Y como a los 20 minutos llegaron por nosotros mi mamá, mi hermana, mi tío y el papá de Robbie. A la primera que vi fue a mi hermana. Ella me preguntó si habían hecho algo. Creo que en 15 segundos le resumí la pesadilla que viví. Y eso la destrozó mucho. Estuvo 2 semanas encerrada, súper deprimida. No pudo con todo lo que le dije. Cuando llegamos a mi casa había toda una celebración. Mi mamá es muy detallista y pues siempre busca sacar el lado positivo de las cosas. Puso una lona enorme que decía: "Bienvenidos Helen y Robbie". Adornaron el jardín, muy bonito, con velas y estaban los de la PGR y el comité central. Además de que había unas tías, mis papás y mis hermanos. Y Robbie no entró a mi casa, él se fue directo a la suya. Después me metí a bañar y mi hermana me tuvo que ayudar porque yo no me podía sostener de pie. Y entró una tía al baño. Cuando me vio toda golpeada empezó a preguntar: "¿Qué te pasó aquí? ¿Qué te hicieron en la pierna?". Y recuerdo que en ese momento pensé: ¿cómo puede la gente ser tan pendeja? ¿No te das cuenta de entrada? ¿Qué haces viéndome bañarme? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Qué te pasa? Me sacó mucho de onda su actitud. Mi mamá, mientras estaba despidiendo a toda la gente, pues de la casa, me hizo hablar con una persona y supongo que era de la policía. Y después me llevaron al doctor. Ella prácticamente arregló todo. Yo confío mucho en mi mamá y si ella me pone en una situación, sé que nunca va a ser para mal. Así que me dejé llevar por ella. Lo que me decía que hiciera, lo hacía y ya. Además, pues ya sabía cómo eran las cosas después del secuestro, por lo de mi abuelo. Y a pesar de haberlo vivido antes, me sacó muchísimo de onda ver que a toda esa gente en mi casa, al llegar, sentía que había un mundo de personas, pero respetaron mucho mi tiempo, me dejaron bañar tranquila, pude comer algo y después tuve que decirle a mi mamá, hacer lo que mi mamá me indicó. De ahí en adelante todo fue como un huracán. Me hicieron muchísimas preguntas y afortunadamente pude levantar una desde mi casa y seguir todo el proceso sin tanta dificultad, porque estas personas, los secuestradores, sí me estuvieron siguiendo por un tiempo. Estaban al pendiente de lo que no estaban al pendiente de que no les fuera a denunciar con las autoridades. Y la policía ya tenía un medio ubicada a la banda de secuestradores porque tenían muchos casos previos.
Solo necesitaban terminar pues el rompecabezas. Un día ellos, los secuestradores, la regaron con una de las llamadas, porque usaron la misma tarjeta de teléfono y la policía pudo rastrear el chip. Eso los llevó con un chavito, creo que tenía pues síndrome de Down, que los ayudaba a limpiar los coches o algo así. Y tenía un rol no muy importante, pero a través de él pudieron agarrar a los demás. Aprendieron a 11 de 14 sujetos, a los meros meros. El que decía a quién iba a secuestrar, vivía en Tecamalco y él vivía muy cerca de mi casa. Era una persona de mucho dinero y trabajaba en una agencia de Audi y era dueño de varios coches de carreras. El jefe de la banda era una persona bastante educada intelectualmente, pero de clase social baja. Cuando los agarraron me hicieron reconocer sus voces mediante una grabación que mandaron a mi casa. Ahí reconocí a 4 de ellos, el que me pegaba una y otra vez en el mismo lugar hasta que me sobara, hasta que pues me dejara de sobar, y el jefe de la banda, quien me amenazaba con la pistola en la boca, y otros 2 que supuse que eran del montón que iba y venía siempre. Mi declaración en un primer momento se basó en el reconocimiento de voz, pero me dijeron que no era válido si yo no iba a reconocerlos en persona, lo cual me pareció una estupidez porque nunca les vi la cara. Pero dije, si eso hace la diferencia entre los que los agarren y no, pues voy a ir, que se chinguen a todos. Fue muy difícil encarar a los secuestradores y eso que buscamos la manera de hacerlo sin que ellos me pudieran ver en una cámara de Gessen. Los hicieron hablar para que yo pudiera cuadrar su imagen con su voz y efectivamente pues eran ellos. Pasaron semanas para que hubiera un avance en la investigación. Fue duro porque de repente yo estaba sanando ciertas heridas gracias a la terapia cuando empezaron los juicios. Eso fue una cosa brutal. Me acuerdo que en uno de los juicios pasó a testificar la mamá de una de las víctimas que mataron y las preguntas que le hacían eran desconcertantes. Ellos le preguntaban, ¿cómo estás tan segura que es tu hijo? Y sacaban unas fotos horribles de un cadáver y que le aventaban diciendo, esto ni cara tiene, parece que lo despedazaron los perros. Cuando mi mamá vio eso dijo, no te van a tratar así, aquí te sales. Y ya no seguí con mi proceso, pero de igual manera fue muy feo porque pues no podía contestar el teléfono ni el timbre. Teníamos que decir que yo ya no vivía en el país y evitar salir en público. Me estaban buscando para que terminara de testificar y si no lo hacía lo tomaban como testificación falsa y por ende podía ir a la cárcel. Entonces resulta que la mala era yo, la que tenía que esconderse de las autoridades porque era un crimen haber denunciado a esos hijos de la chingada. Lamentablemente mi relación con Robbie terminó. Él no quiso saber nada de mí. Lo invité varias veces a tomar un café, pero siempre tenía un pretexto. Y lo entiendo, pero para mí hubiera sido más fácil en mi proceso de sanación tenerlo a mi lado, porque no hay persona que me entienda mejor que él. Por más que pienso, no entiendo la poca empatía de la gente. Cuando me llevaron al doctor, mi mamá, mi hermana y mi tío, empezó un tipo de secuestro diferente,
porque la gente es increíblemente insensible. Nos fuimos en el coche del novio de mi mamá y eso mm, fue un factor en contra, porque mi tío no conocía el coche. Saliendo del doctor, en vez de picarle el botón para poner los seguros, mi tío le picó al botón de la cajuela. Y su primer instinto, en vez de cerrar la pinche cajuela, fue decirme, pa' que no extrañes. Hace apenas 5 horas salí de la cajuela donde me tuvieron secuestrada y ya te estás echando estos chacarrillos. No mames. Cuando regresé a la escuela, nada más fui por mis cosas y algunos trabajos, porque el año ya había acabado. Me encontré en el pasillo a una niña con la que ni me llevaba. Es más, ni nos caíamos bien. Se acercó y me dijo, ay Helen, ¿cómo estás? Al principio pensé que era en buena onda. Hasta me dio gusto, pero después me preguntó, oye, ¿te violaron? Y bueno, ¿qué contestas en este caso o a esto que te pregunta? No me atrevo a decir que la parte post secuestro es peor que el secuestro en sí, pero sí puedo decir que también es algo durísimo porque esa es para siempre. Vives marcada. Me acuerdo que mínimo por un año estuve escuchando este tipo de comentarios tan insensibles por parte de mis familiares y amigos. La gente no sabe cómo interactuar con alguien que ha vivido algo traumático. Ellos no saben cómo acompañarte ni escuchar. Nada más sueltan comentarios imprudentes, molestos e hirientes. Y es muy difícil porque si dices algo, la gente se ofende. Nosotros estuvimos entrevistando a varias terapeutas para saber en qué me podía ayudar en el proceso de recuperación, porque en una situación muy delicada, si no la manejas bien, pues te puede afectar muy cañón. Entonces te haces preguntas, ¿en quién vas a confiar para que te saque adelante o para que termine de enterrar? Total, fuimos con una señora que nos recomendaron mucho y ella utilizaba una terapia muy agresiva, la del movimiento ocular, que es básicamente si tú mueves los ojos de un lado a otro mientras estás hablando de un evento traumático, estimulas a los dos hemisferios del cerebro y es una manera más rápida de sanar. Tiene su ciencia y suena lógico, pero para mí resultaba demasiado agresivo. Empezó preguntándome mi árbol genealógico y conforme le iba diciendo ella fue relacionando con otras cosas que ni al caso. Me decía, entonces tú eres la sobrina de tal y tal, la nieta de X, ¿sabes? Fue chismerío más que terapia. Mi mamá ya estaba incómoda, pero yo trataba de sacar lo bueno de la situación. Pensaba, ella es la experta, hay que seguir las indicaciones. Así fuimos avanzando hasta que me pidió que le contara cómo había sido el secuestro. Desde que me levantaron, cómo me habían quitado la ropa y cómo me golpeaban. En un punto me dijo, a ver, necesito que seas muy exacta. Me sirve que cuentes si te pusieron la pistola en la boca o te tocaron la vagina, cosas de esas. En ese momento dije, ¿what? No puedo creer la insensibilidad tremenda de la supuesta terapeuta. ¿Qué pido? Obvio, no regresamos. Afortunadamente encontré a una terapeuta que me ayudó mucho. Fue muy sensible y solidaria. Con ella trabajé el poner límites a toda esta gente que hace preguntas estúpidas, a no permitir que me dañen más.
a quererme y complacerme primero antes que los demás, a decir no, y ahora soy una experta en eso. Hasta además, pocas veces digo que sí a algo, soy flexible en cuanto a mi postura. Por ejemplo, me di cuenta de que cuando me lavaba las manos tenía una sensación de molestia, como de asco. Y es que el jabón líquido tiene una textura muy parecida a la del semen. Y yo tenía recuerdos inconscientes horribles relacionados con esa textura. Así que, en lugar de esperarme a mi casa para lavarme las manos o aguantarme y sentir de nuevo la molestia, la terapeuta me recomendó rayar el jabón de barra y llevarlo conmigo, por si lo necesitaba. Eso me ayudó muchísimo. Con el paso del tiempo fui superando poco a poco estas asociaciones sensoriales horribles, pero si no fuera por ella, no sé qué hubiera pasado. Es un proceso muy largo y doloroso. No solo el ser sobreviviente de un secuestro, sino también serlo de una violación. Es doblemente horrible y a veces la gente no lo entiende. Por ejemplo, yo tenía un novio y al principio se portó muy sensible y de lo que quieras, o sea, pero al final de cuentas me terminó porque no estaba cómodo con mi orientación sexual. Él pensaba que me daba asco los hombres y que era lesbiana, pero no le cabía en la cabeza como a mí no me gustaban ciertas cosas que eran normales para otras personas. Y no lo culpo, era un puberto de 17 años, que pues no entendía lo que me había pasado, no sabía lo que era vivir una violación. Cuando era más chica, mi mamá usaba mucho la frase de no hagas eso porque Dios te va a castigar. La usaba para cualquier tontería, pero yo de una forma u otra crecí con la idea de que si te portas bien, va a ir muy bien. Y si te portas mal, te va a ir mal. Así de fácil. Entonces me preguntaba, si yo me porté bien toda la vida, ¿por qué chingados Dios me castigó con esta experiencia tan asquerosa? De por sí, pues no creía mucho en Dios y ese Dios que me dio se estaba asomando por ahí y me mandó este castigo y pues a la chingada, menos voy a creer en él. El tema religioso me causa mucho conflicto. Ahora soy mamá porque tengo que fingir ante ellos que sí hay un Dios y que creo en él. No quiero que mis hijos crezcan sin fe porque siempre es bueno creer en algo y eso te ayuda en momentos difíciles. Por el momento estoy tratando de llevar las tradiciones de una casa judía. Siento que el judaísmo puede ser tanto una cultura como una religión. Y yo siento ese apego cultural, el religioso no. A veces me preguntan, ¿cuándo empezaste con la escultura? Y les digo, y les digo la verdad, que todo empezó a raíz de mi secuestro. Mi cuerpo necesitaba sacar todo lo que pues me carcomía por dentro. Así que empecé a pintar y a esculpir. Y eso sin darme cuenta me sirvió como terapia de igual forma. Al principio, pues, vendía una o dos obras. Nunca me imaginé que iba a vivir del arte. Fue algo bueno que saqué de esa horrible situación, porque ya tenía ciertas inquietudes y me metí a un curso de EV Art que duró 2 años. Y en los requisitos para el examen final pedían 12 obras propias. Y ya había pasado casi 2 años y yo no tenía nada. Tenía 2 réplicas de Picasso y hasta ahí. Pues me encantaba, pero no tenía ese push para crear algo propio. No tenía la imaginación ni ideas.
Cuando regresé del secuestro, empecé a hacer cosas, ni siquiera estaba, pues, en la escuela, todo fue por pura intuición, y para el siguiente año escolar, donde tenía que decidir entre pasarme a la parte teórica o práctica, ya tenía 23 piezas propias. Todo lo que fui trabajando sin descanso en el verano estaba relacionado al secuestro, y me sirvió porque empecé a crear from the scratch. Encerrada nunca vi a mis secuestradores, pero de lo poco que toqué y escuché, me fui creando una imagen que resultó una escultura de un busto, y cuando lo agarraron al jefe de la banda, pues resultó que era igualito a él. Cuando el asqueroso me tocaba y me hacía tocarlo, pude sentir, pues, su cuerpo gordo y grasoso. Su cabeza era redonda y con mucha papada y cachete. Tenía el cabello medio rapadito y los ojos chiquitos. Muy fuerte. Eso fue muy fuerte. Y cuando hice un autorretrato me envolví en vendas de yeso y saqué un busto. Lo pinté de color carne, lo vestí con una playera rota y sucia, le puse una peluca y una venda. Esa era yo. Así me sentía, como un ser vacío y maltratado. También hice una arpa, que era el símbolo de la prueba de la vida. Pinté otro cuadro lleno de ojos, medio abstractos, que estaban encimados y con un fondo rojo. Y era el mal de ojo. Así que me fui quitando poco a poco un peso de encima. Crear me ayudaba de forma inconsciente y, pues, a soltar todo lo que traía atorado. Cuando se cumplió un año de mi liberación, mi mamá hizo una comida de agradecimiento a todas las personas que, pues, nos habían ayudado durante y después del secuestro. Les hice unas manitas llamadas Una mano de ayuda, que a la fecha ha sido de mi hit de piezas y he vendido como 2000. Y eran 5 modelos diferentes y se las dimos a todas las personas que fueron a la comida, y eran como 100. Y en ese mismo día quemé todas las piezas anteriores que había hecho. Fue una manera como de cerrar ciclo. Quemé todas menos una, tristeza. Es un busto con la cabeza hacia abajo y sin brazos. Cada vez que se me abren nuevas oportunidades y nuevos espacios para presentar mi arte, está increíble. Adoro lo que hago y me sirve como terapia. Es lo único que agradezco de haber vivido esa experiencia tan horrible, que de alguna forma me conectó con el arte, y eso me encanta mucho.